espero se encuentran bien. Veamos el ejercicio 297, numeral 12. Calcular la media geométrica entre un entero 47.529 avos y un entero 49.576 avos, siendo la media geométrica o el término medio proporcional el valor x que se encuentra en el medio que hace que las razones sean iguales. Planteamos la proporción como un entero 47.529 avos es a x como x es a un entero 49.576 avos. Y luego lo escribimos como ecuación. Un entero 47.529 avos sobre x es igual a x sobre un entero 49.576 avos. Para despejar el término medio, x se multiplica un entero 47.529 avos por un entero 49.576 avos a la izquierda del igual y la x al cuadrado queda a la derecha del igual. Para resolver un entero 47 sobre 529 por un entero 49 sobre 576, esto se convierte en fracción. Se simplifica. Procedemos a despejar la x sacando raíz cuadrada de ambos términos y luego para resolver se descompone en factores cuadrados, obteniendo para 625 los factores 25 al cuadrado y para 529 23 a la 2. Reescribimos la raíz como potencia fracción y se obtiene el valor absoluto de x. El valor absoluto será igual a 25 sobre 23, lo que pasamos a mixto y da un entero 2/23. Queda más o menos un entero de 23avos como la media geométrica. Verificamos el valor de la media geométrica en la proporción planteada. Un entero 47.529avos es a un entero 2/23avos como un entero 2/23avos es a un entero 49.576avos, lo que da la misma razón, 576 sobre 575, o en mixto, un entero, un 575 avos. Ahora veamos la representación gráfica propuesta mediante áreas, ya que los factores están al cuadrado. Tenemos una primera cuadrícula o matriz de dimensión 25 por 25, ya que es el término base mayor. Para la proporción un entero 47.529avos es a un entero 2/23avos, entonces vamos a tomar una sección de 24 por 24 y sobre esta una de 23 por 23 de área cuadrada. Entonces el área 24 al cuadrado se reorganiza en una sección de 23 por 25 y se divide esta sección en 23 filas enmarcadas en rojo y se toma sobre esta sección 25 filas. Y esto da un entero, un 575avos, de parte de sección sombreada y se representa arriba a la derecha el entero o toda la selección de esta cuadrícula que no está a escala y a la izquierda la parte fracción un entero, un 575avo, con diagonales grises contrarias dentro del marco rojo. La proporción un entero 2/23avos es a un entero 49.576avos. Se representa en una segunda matriz de 23 por 1 y se toman dos filas en la parte superior. Estas se reorganizan en una fila adicional y esta sección se divide en 24 columnas y sobre esta se muestra la selección de 25 por 25. Se reorganiza la selección y se usa la fila 25. Como la sección sombreada son 48 cuadrados, queda uno por fuera de la sección. Estas se reorganizan en una matriz de 25 por 23 para obtener un entero, un 575avo de parte de sección sombreada y se representa arriba a la derecha el entero o toda la sección de esta cuadrícula que no está a escala y a la izquierda la parte fracción un 575avo en diagonales grises. Gracias por su tiempo. Chao.